Eduardo Juárez Castillo, pregunta. ¿Cuáles luchadores te gustarían que estén en el Hall of Fame del 2019? Sinceramente, desde hace años no doy un carajo por el Salón de la Fama, así que no me interesa realmente a quién entran o dejan fuera. Marco Antonio Flores, pregunta. ¿Ves el producto de WWE actualmente o solo te informas por redes sociales? Este último año fue más de lo segundo que de lo primero, y no solo con WWE, sino con todo el wrestling en general. Moyman, pregunta. Aparte de lucha libre, ¿qué miras en YouTube? De hecho, lucha libre es de lo que menos veo en YouTube. En general, creo que lo que más suelo consumir en la plataforma son canales relacionados a videojuegos y canales de divulgación. José Vargas, pregunta. ¿Ric Flair es el mejor heel de toda la historia, o Buddy Rogers y Gorgeous George fueron mejores? Lo primero es que si bien creo que Flair es un heel destacable, tampoco lo elevaría al definitivo mejor de la historia ni siquiera en su época, ya que aunque por ejemplo en los 80s era el más popular, aún así habían otros villanos que desempeñaban notablemente mejor este papel como Roddy Piper y Jake Roberts. Pero si nos limitamos a los de la pregunta, diría que en efecto Flair es superior, pero la comparación tampoco se me hace justa, pues siendo que Rogers y George vinieron bastante antes que Rick, y que de por sí este último tomó muchas matices de ambos para crear su personaje, tiene la ventaja de poder basarse en conceptos ya existentes y perfeccionarlos, cosa con la que los otros dos no contaron en su momento. Dicen por ahí que es muy fácil fabricar una bombilla luego de que ya alguien la inventó. Flynn Pinkman, pregunta. ¿Qué opinas de la película de Jack Veneno que se estrenó a principios de año? Lo que no quisiera es sonar como que estoy exagerando, y tampoco es porque trate de lucha libre, pero creo que la película de Veneno fácilmente puede ser lo mejor que ha hecho el cine dominicano. Desde el casting, el trabajo de Manny Pérez es grandioso, la ambientación del contexto nacional en los 70, y el guión bien cuidado, todo se trabajó de gran manera, y elogio sobre todo este último factor, el cual suele ser el mayor problema en las películas dominicanas, incluso en las una que otra joyitas que hay. La verdad es que solo la vi una vez, y quizás cuando la vuelva a ver un par de veces más empiece a notar alguno que otro detalle que se pueda pasar por alto por el hype, pero aún así dudo que estos sean suficientes para bajarla del peldaño en el que la puse. Estaría encantado de esperar otros 4 años para la segunda parte, si eso significa recibir un producto de calidad similar o superior. Demetrio de Dream, pregunta. ¿Te gusta el loquendo de GTA San Andreas? Los tipo parodia no, realmente ni en su época de auge me gustaban demasiado, pero sí me gustan usuarios como Trolencio o como Detención, que se dedican más a las curiosidades e investigación del juego. Rocío Canseco Arias, pregunta. ¿Qué opinas de la situación actual de la New Japan y el buqueo que le está dando Harold Meij? Pues creo que aquí se aplicaría lo que ya mencioné sobre el tiempo prudente antes de dar un juicio general, y es que Meij no tiene ni un año bajo su cargo como presidente, por lo que los potenciales cambios de la empresa bajo su mandato realmente no se han manifestado de forma notable, aunque aparentemente sus intenciones van dirigidas a salirse un poco del mercado tradicional con tal de vender su producto a una audiencia mayor. Aleister Crowley, pregunta. ¿Tú crees que las limitaciones de un luchador en ciertos estilos de lucha sean una razón para decir que son buenos o malos luchadores o que su trabajo en el ring es mediocre? Si entiendo bien, la pregunta es si creo que un luchador debe ser todoterreno para no ser catalogado como mediocre, y en ese caso mi respuesta es un completo y rotundo no. Para mí el principal factor que hace a un buen luchador no es la cantidad de estilos que domine, ni cuántos movimientos tenga, sino que también puede adaptarse y desenvolverse al verse contra oponentes de todo tipo. Y si bien creo que alguien que domina más de un estilo por supuesto que tiene sus puntos extra, de más está decir que se me hace ridículo que se denomine a un luchador como mediocre por especializarse en tan solo uno por sobre los demás, ignorando por completo el desempeño y la versatilidad del mismo. Froboy64, pregunta. ¿Neville fue quien mató a Voldemort?
Pues si nos ponemos técnicos, al decapitar a Nagini y por lo tanto destruir el último Horrocrux, Neville más bien dio el golpe de gracia para matarlo, pero realmente solo destruyó una séptima parte de este, que casualmente era la única séptima parte restante. Si hablamos de quién mató a Voldemort, tendríamos que mencionar tanto a Neville al matar a Nagini, como a Harry al apuñalar el diario de Tom, Hermione al hacer lo mismo con la copa de Hufflepuff, Ron al destruir el guardapelos de Slytherin con la espada de Gryffindor, Dumbledore al hacer lo mismo con el anillo de Sor Bologont, el mismo Voldemort al aplicarle el Avada Kedavra a Harry, y técnicamente, este tipo al incendiar la sala de los menesteres donde se quemaría la diadema de Ravenclaw, o bueno, Harry al apuñalarla con el colmillo de basilisco, si nos guiamos de las películas. Cristian Rivera, pregunta. No, Cristian, no lo creo, e intentaré explicarlo de la forma más detenida y comprensible que pueda. Supongamos que todo este asunto de la leucemia es falso. Pregúntense si es el plan más estúpido de Vince por hacer que la gente sienta más empatía por Reigns, o si en cambio es la forma más inteligente jamás vista por generar un repudio y asco inmenso tanto por el luchador como por todo el producto de la empresa. Esto lo digo porque cada vez que veo a alguien diciendo este tipo de cosas no puedo evitar sentir que la lógica que intentan utilizar se pasa de absurda, y es que se me hace hasta hilarante que haya gente que crea que Vince McMahon es tan estúpido, o que en dado caso nadie le haría caer en cuenta en lo ridículo de esto, pues esa segunda opción que les di a elegir, es el único resultado posible en el caso de que algo así ocurra, y no, decir que Vince ha hecho cosas bizarras antes no sirve ni como base, además de que tampoco existe ningún punto de comparación. Por otro lado, creo que también olvidan otra cuestión importante, y es que ya no estamos en 1975, donde se creía que todo el kayfabe era real, sino que estamos en una época tan globalizada, con tantos portales de noticias y donde la información vuela tan rápido que por más realista que se vea un ángulo en el wrestling, solo es cuestión de horas y a lo mucho un par de días que todos estos portales revelen la naturaleza ficticia de los mismos, contrario al caso de Reigns, donde los sitios a los que se le puede atribuir más credibilidad ya han corroborado tanto la primera caída del luchador en esta enfermedad, como actualizaciones sobre el avance en el tratamiento en esta recaída, mientras que esos rumores de que el luchador volvería a la acción al corto plazo no han sabido ser más que especulaciones que no cuentan en lo absoluto con base más allá de una posibilidad planteada por el escritor del mismo. Es que no hay que ser Sherlock Holmes, la WWE está involucrada en tantas campañas para la lucha contra el cáncer que ni en el mayor arranque de locura se le ocurriría bromear con esta enfermedad, ya no estamos en la era actitud, ni en la ruthless agresión. Seth Rollins, Dean Ambrose, Renee Young y el mismo Reigns al borde de las lágrimas o el llanto no son un ángulo ficticio, ni las tantas figuras del negocio, muchas de las cuales ni siquiera trabajan en la WWE, que rápidamente mostraron su solidaridad con el luchador, están compinchadas con la empresa para vender un ángulo tan desagradable. A lo que a mí respecta, no hay ningún misterio alrededor de este asunto. Por último, no quiero abarcar mucho en esto pues mis conocimientos de medicina son más bien escasos, pero según tengo entendido con lo poco que sé, el tratamiento al que se debe someter un paciente de cáncer depende de muchos factores como el tipo de cáncer, qué tanto ha progresado, la edad, y el estado físico del paciente en cuestión, y en muchos casos la quimioterapia es requerida de forma escasa y a veces incluso nula. Tomando específicamente a Reigns, viendo la buena forma del luchador, es fácil suponer que esta recaída fue detectada de forma muy temprana, por lo que someterlo a un tratamiento de quimioterapia intenso no es necesario y puede resultar incluso contraproducente, ya que esta también afecta a las células sanas del individuo, razón por la que entre otros efectos secundarios, se produce la caída del cabello. Estos tratamientos intensos suelen llevarse a cabo en un caso agudo, cuando las células cancerosas se están multiplicando muy rápido, no en un caso aparentemente crónico, que fue detectado muy temprano en un hombre de apenas 33 años con una condición física más que óptima.
O claro, puede que yo esté equivocado, ni Vince ni nadie en la empresa tienen un cerebro en la cabeza y en realidad son reptilianos controlados por Donald Trump. Ultimate Warrior murió a inicios de los 90 y fue reemplazado por un doble. Los miembros del click son Illuminatis, Kevin Sullivan, una mafia china, o unos perros que estaban en la alberca mataron a Benoit y a su familia, y Loquendo es una persona. Bien, creo que ya fueron suficientes por el momento. Como siempre, gracias a todos por dejar sus preguntas, y una disculpa para los que no les respondí. Ahora sí, a partir del próximo video arrancaremos realmente con este año donde tengo muchos planes, y espero traerles muchas cosas nuevas que les guste. Sin más, les habló Rockster 0112. Nos vemos muy pronto.